de esa persona. Claro, Y Exacto. ruido. Y puede ser que te dé un susto. Ah, es cierto. Bueno, vamos a hacer cuentas, ¿sí? Bien. Vamos a hacer los cálculos de, en este caso. Tenemos en este momento que entre un chico más, bueno, quedamos en 23 alumnos. 23. 23 alumnos conectados. Bien. ¿Cómo sería el planteo? El total de alumnos que tenemos en el curso sería el 100%. Entonces, 33 alumnos equivalen al 100%. Y los 23 que están conectados en este momento, 23 alumnos conectados, quiero saber qué porcentaje representa de esos 33 alumnos. ¿Cómo se resuelve la Un regla de siete. 3 simple? Hay una No regla me para acuerdo. resolver, pero después nosotros vamos a No me explicar acuerdo. el concepto de por qué queda así. Multiplico cruzado y divido por el opuesto a la x. Esa es una ¿Cómo? regla en este caso. Pero eso Ah, tiene fundamento. Después le voy a explicar cuando veamos proporciones, ¿sí? O sea que la regla deriva de una propiedad en realidad, ¿sí? A mí no me gusta mucho la regla por eso, pero sirve para resolver. Entonces me va a quedar 100% por 23 alumnos dividido 33 y alumnos, 33. ¿sí? Entonces, Es una la regla unidad alumno con alumno, decimal. el numerador del divisor, el dividendo y divisor se cancelan, y me queda la cuenta para resolver acá 23%, que sería 2300, dividido 33. Entonces, sacan la calculadora y dividen. Y me da 69,69%. Bueno, acá podemos aproximar este valor 69,69 aproximadamente al 70. ¿Sí? Aproximadamente al 70. O sea que, miren, el 70% de los alumnos en este momento, ¿sí? En este momento, este símbolo acá se lee aproximadamente igual. Esta ondita acá, esta onda como una onda, y abajo el signo igual. Hay otros que prefieren poner así. Esto se lee aproximadamente igual. Aproximadamente igual. Yo uso solo una, una línea horizontal. O sea, la ondita, la onda y una línea horizontal. Eso se lee como aproximadamente igual. Bueno, yo le pregunto a ustedes, en casi todas las clases seguramente se están conectando casi la misma cantidad de alumnos, ¿no es cierto? Ujú. Más o menos 23, el otro día estuvieron 25, dos más, ¿no es cierto? Bueno, entonces, podemos decir nosotros, teniendo en cuenta ese dato, que la clase en línea está dando resultado esperado en el Instituto San Lucas. Sí. ¿Cómo Ah, sería la respuesta? para esa Pero, cantidad, para- profesor, habría que hacer el promedio de varias clases más de varios grados, porque de una clase Exacto. de un solo grado, Bien. Eso sería ya ya el resultado teniendo en esperado cuenta. para en una sola Exacto. clase. O sea que ahí ya tenemos otra cuestión para reflexionar. ¿Podemos tomar como criterio el análisis de una clase para sacar esa conclusión? No. Deberíamos tomar varias No. clases y de varias materias. Pero igualmente, en las otras materias casi seguro que está pasando lo mismo. ¿Cuándo fue el día que más se conectaron, por ejemplo? Un día que fuimos 27, me parece. 27. eh, Bueno, y ya siempre, 27 por un ratito y después fuimos 26 de nuevo. bueno, 25. o sea que más o menos anda rondando en los 25. O sea que vemos que no el 100% de los chicos se están conectando. Otro dato que hay que ver también es, si esta cantidad de chicos que faltan, en este caso faltan el 30%, faltan conectarse. ¿Sí? El 30% o el 25% de los chicos que faltan conectarse, ¿siempre son lo mismo? ¿O alguna vez entraron y otra vez otros salieron? Ese es otro dato a tener en cuenta. Casi siempre.
La Casi mayoría siempre son los de las mismos. veces son las Somos mismas. los mismos. Casi siempre somos los mismos. Entonces miren, ahí Habría que sí hacer eso es un verdad. promedio de la cantidad de veces que me parece. Ya Ana está hablando el profe. Bueno, entonces miren, cuando yo les digo a ustedes sentido crítico, análisis crítico, es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Porque nosotros estamos analizando un número, estamos interpretando primeramente el número. Estamos interpretando el número. Pero le estamos metiendo a esa interpretación muchas variables. ¿Sí? Y no estamos siendo absolutos con esto. Esto es así porque sí, los números dicen. No, no se analiza así. En el sentido crítico hay que tomar todas las variables. ¿Sí? Entonces, sentido crítico, fíjense que en matemática es una disciplina por excelencia donde se utiliza el sentido crítico, pero sentido crítico no es sacar un número y yo me mando todo mi verso sobre ese número. No, porque ahí bien lo dijo Ana. Para eso hay que analizar muchas clases y con mucha materia, no solo con una materia. Tal vez, por los datos que ustedes están diciendo, que casi siempre son los mismos, podríamos concluir, una vez que hacemos todo ese análisis, de que ronda más o menos este número. O sea que fíjense acá con esto. Ahora, el sentido crítico, miren bien cómo es esto. El Instituto San Lucas es una institución privada donde la mayoría de los alumnos son de clase media. ¿Sí? Hay chicos, tal vez con escasos recursos, pero son la minoría. Y miren, la cantidad de porcentaje de chicos que no se están conectando. Ese es un dato importantísimo. Podemos decir que, redondeando los números, aproximadamente, que hay un 30% de alumnos que no se están conectando a la clase en línea y al aula virtual. Porque hay varios chicos que nos han entregado los trabajos, por ejemplo. ¿Y eso por qué? Puede ser que sean estos chicos que están en el 30% y hay que ver la situación. Puede ser que la situación de esos chicos estén dentro de esto. Porque acá hay un 75% de adolescentes pobres en este dato de la República Argentina. Tal vez esos chicos que no se están conectando, tal vez, no estoy asegurando, no estoy diciendo que sea, tal vez, porque para asegurar tenés que tener los datos concretos. ¿Sí? Tal vez aquí estos chicos que no se están conectando estén dentro de este 75% que hace el número a nivel nacional. Puede ser. ¿Y cómo se mide eso? ¿Cómo se mide esto? Que esta era la pregunta de Priscila. ¿Cómo sacamos estos datos? ¿Saben cómo se saca estos datos? Esto se trabaja desde el Estado, no estoy hablando del gobierno, porque el gobierno en este momento es un gobierno de coalición, que es una mezcla de partidos, ¿sí? Peronistas, kirchnerismo de peronismo, o sea que va también peronista, y algunos partidos progresistas. El gobierno anterior era un gobierno también de coalición, pero de un partido más de derecha, ¿sí? Yo no estoy hablando de gobierno, no estoy hablando de esos partidos. Yo estoy hablando del Estado argentino, ¿sí? El Estado argentino. El Estado argentino tiene sistemas para recabar datos, recabar información, datos estadísticos. Y ellos tienen en sus datos, cuando una persona tiene el alta en un trabajo en blanco, cuando se le da el alta en un trabajo en blanco, queda registrado en el Ministerio de Trabajo. Y ahí se van tomando los datos para decir cuántas personas tienen trabajo, cuánto no, etcétera, etcétera. O sea que son datos que están sistematizados. O sea que prácticamente en forma inmediata el Estado puede acceder a esta información. Ahora, lo que no sabemos es que si esa información, ¿sí?, son reales, porque sabemos que hay personas que trabajan, pero en negro, y esas personas que trabajan en negro no figuran en el Estado como que están trabajando, figuran como desempleados. ¿Se dan Trabajar en cuenta? negro es que
no tenés tipo seguro social y todas esas cosas. Exacto, no tienen obra social, acuerdan un sueldo, no, generalmente no le pagan lo que corresponde, ¿sí? Y así sucesivamente, una serie de cuestiones. Bien, la pregunta de Priscila sirvió para hacer una introducción a lo que es estadística, ¿sí? Bien, ahora vamos a definir los conceptos de estadística. Esto trabaja la estadística, fíjense, este cálculo que hicimos acá, ¿saben cómo se llama en estadística? Se llama medición de datos. Nosotros medimos y dijimos, el 70% de los alumnos de primer año del Instituto San Lucas, aproximadamente, se conectan a la clase en línea. ¿Podríamos decir eso? Y de acuerdo a la información que ustedes me dan, porque yo desconozco esto, pues yo solo puedo analizar lo que vivo con ustedes. Y la experiencia con ustedes es que están conectados entre 22, 26 alumnos. Todas las veces que estuvimos clase nosotros en línea, la cantidad de conectados osciló siempre entre 22 y 26, entre esos datos. O sea que no estamos muy alejados de esto, 30%. Entonces podemos concluir que el 70% de los alumnos de primer año del Instituto San Lucas se conectan a la clase en línea. ¿Podemos decir eso? No. Sí, podemos decir. Sí, Pero pero fíjense, puede cambiar. puede cambiar, puede cambiar. Pero no sacamos el número y dijimos, acá sí, esto es tajante. No, hicimos un análisis crítico para concluir. Porque ustedes contrastaron datos, valores. Me dijeron que en otra clase casi pasa lo mismo. En mi clase también pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Sí, Ana? Eh, ya 8 minutos, no nos vamos a volver a conectar así. Sí, podemos conectarnos de vuelta un rato, si quieren. Ustedes me Ok. dicen. ¿Sí? Bueno, dale. Bien, arrancamos. ¿Qué es la estadística? La estadística hace este tipo de cosas. La estadística se encarga de hacer este tipo de cosas. Pero esto que hicimos acá es una de las cosas que hace la estadística. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a ver. Vamos a definir estadística. Este es uno de los temas más fantásticos de la matemática y más interesante. ¿Por qué digo más interesante? ¿Acaso los otros no son interesantes? Y bueno, todos los temas de matemáticas son interesantes, ¿sí? Bueno, para mí, fíjense, esto es relativo. Para mí todos son importantes, ¿sí? Yo no me saltearía ningún tema, pero yo sé que puede haber chicos que no les guste la matemática. ¿Eso es verdad? Sí, seguro que en primer año hay chicos que les gusta y que no les gusta. ¿Se acuerdan que ustedes mismos me dijeron el año pasado? Yo les dije, levanten la mano a los que les gusta matemática. Y me acuerdo que levantaron como 9 alumnos levantaron la mano, que les gustaba matemática. Un poco más creo que fue. Después digo, ¿a quienes no les gusta matemática? Y también hubo chicos que levantaron la mano. Es así, ¿sí? A mí, por ejemplo, no me gusta inglés, pero sé que inglés es importante. Es importante y yo estudiaría inglés, ¿eh? Le aseguro que estudiaría realmente. Pero no me gusta, no me gusta. Y sé que es importante. Bueno, con matemática pasa lo mismo. Estadística, ¿sí? Es una parte de la matemática, esa definición lo tienen en el libro. Así que no hace falta que anoten, está en el libro esto, ¿sí? Bueno, yo solamente voy a sintetizar lo que voy diciendo. Y voy a ampliar un poquito más de lo que dice acá. Porque miren, acá dice, es la rama de la matemática que toma datos de la realidad, fue lo que hicimos nosotros, tomamos datos de la realidad, ¿sí? Lo analiza, fíjense que estuvimos analizando, y los presenta organizadamente para poder entenderlos y utilizarlos mejor. Bueno, lo que no hicimos nosotros es la organización, que ahora le voy a explicar en qué consiste. Entonces, ¿qué es la estadística? Es la parte de la matemática que se encarga de recolectar datos, ¿sí?
Entonces, ¿qué hace la estadística? Recolecta datos. ¿Sí? Esto hace la estadística. ¿Qué hace con estos datos? Lo organiza estos datos. ¿Y cómo lo organiza estos datos? En tablas estadísticas, que fundamentalmente hay dos, pero nosotros solo vamos a dar uno este año. El año que viene vamos a dar la otra tabla, que es más compleja. Y la otra manera de organizar datos es mediante gráfico. Bueno, estas dos cosas nosotros vamos a utilizar para el trabajo interdisciplinario que vamos a hacer. Vamos a trabajar con tablas y vamos a trabajar con gráficos. ¿Sí? Como profe, Sí. como en el Chavo del Ocho, cuando en el capítulo de los atropellados estaban las estadísticas que atropellaban a un hombre cada 20 minutos. Por ejemplo, esos son datos estadísticos. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces la estadística recolecta datos, organiza datos. Y después hay otra etapa que se llama, lo que hicimos nosotros, la parte de cálculo, se llama análisis y medición de datos. Entonces, analiza, ¿sí? Y realiza medición. ¿Y esto mediante qué? El análisis y la medición mediante qué se hace? Mediante cálculo. Así como hicimos nosotros esta cuenta acá del porcentaje. O sea que nosotros recolectamos datos, que tomamos datos acá de la línea donde estamos, ¿no? Tomamos datos, dijimos, hay 23 conectados. ¿Sí? ¿De dónde tomamos los datos? Acá de la pantalla. ¿Sí? Entonces recolectamos datos, no organizamos nada, en este caso no usamos tabla ni gráfico. Fuimos directamente a medir. Y esa medición lo analizamos. Y dijimos, y sacamos conclusión. Y eso de sacar conclusión es otra etapa de la estadística, ¿sí? Sigo acá abajo, ¿sí? Que se llama inferencia. O sea que esto se llama inferencia estadística. Y esto es, por eso le digo, tenemos que ser críticos. En nuestro análisis Salud. tenemos que ser muy críticos, ¿sí? ¿Por qué? La inferencia es la proyección que yo voy a hacer de la medición que hice. La estadística siempre me sirve para anticiparme a hechos, para anticiparme a determinados eventos. Para eso me sirve la estadística. ¿Sí? Bueno, acá yo me voy a detener un poquito y le voy a explicar algo. Sí, Priscila. ¿Iba a preguntar algo? Ah, bueno, sí, el que quiere preguntar me habla, chico, porque yo no le estoy viendo a todos acá en la pantalla. Activan el micrófono y preguntan directamente y así vamos intercambiando. Si se llega a cortar, ¿sí? Se conectan de vuelta. Yo voy a volver a conectar, así redondeamos el tema. Bueno, el trabajo interdisciplinario que vamos a hacer es sobre datos de la pandemia. Y ustedes, según la profesora Polisuk, creo que van a trabajar los datos de América. Creo. Eso le va a dar la profe de Polisuk. Bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a recolectar datos. Esta información vamos a tener que buscar. Muy fácil, hay por todo lado. Pero cuando busquemos datos, ojo, chicos, vamos a buscar datos oficiales, no cualquier datos, datos oficiales. ¿Cuáles son los datos oficiales en este momento? Lo que nos da la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Acá no vamos a meter grieta. Grieta corresponde a un sector de la política que se aprovecha de situaciones para generar disturbios. Y eso existe de un lado y de otro. Acá la grieta sacamos de afuera. Vamos a hacer un análisis a través de la estadística. Ahora, esta inferencia es la conclusión a la que se refiere. Por eso le decía que debemos ser muy críticos
Pero fíjense lo que es análisis crítico. En el análisis crítico no interviene color político, no interviene la raza, la religión, la estatura,